Meli, antes de hablar del tema, es bueno hacer la definición, porque siempre se confunde. El sexo de la orientación biológica, una condición en realidad que te otorga la ciencia. Por ejemplo, en Chile, a la guaguita, ¿cierto? Cuando nace dicen, ah, niñita o es niñito, ¿cierto? En otros países está legalizada la intersexualidad, por ejemplo. La población hermafrodita, donde la ciencia no puede determinar si sus órganos sexuales pertenecen a lo femenino y lo masculino. De alguna otra manera el sexo se determina solamente por eso, ni siquiera por los índices hormonales, ni por la contextura, solamente por el órgano sexual. Esa sería la categoría de sexo, que es una categoría, si bien pareciera estable, pero no es tan así. Como yo te contaba, hay países donde la intersexualidad se considera el tercer sexo. Y el género tiene que ver con la identidad cultural que se asume de manera colectiva e individual y que tiene que ver con la orientación sexual, con la forma de vivir la sexualidad. Se habla también que es como una careta que uno utiliza. Yo creo también, como dice Judith Butler, de que nuestra categoría de sexo y género han sido atravesadas en el fondo por la sociedad como un camino unilateral en la vida. Tú naces como mujer y tienes una serie de roles, de pautas, ¿cierto?, que cumplir como mujer. Entre esas la heterosexualidad obligatoria, ¿cierto? Donde desde la propia educación, desde los propios sistemas de salud, apuntan a de que tú eres una fuerza reproductora en el fondo, ese es tu rol. Y en el caso de los hombres hay una masculinidad hegemónica que pesa también sobre sus cuerpos. Y que hace también de que quien no calce con esa masculinidad hegemónica o lo que no calce con esa masculinidad, que puede ser un hombre o incluso puede ser lo femenino, sea rechazado. Eso más bien serían como las problemáticas de género, que vienen asociadas por los estereotipos de género y por los propios roles que te va asociando las religiones hegemónicas, la propia cultura. Entonces, por lo tanto, no afecta solamente a las mujeres, sino afecta a todo aquello que está fuera de esta masculinidad hegemónica y que se expresa en el fondo en nuestros cuerpos, en los altos índices de violencia, de violaciones, de hechos de homosexualidad y que también se expresa en nuestras leyes y derechos. Entonces, después de esta introducción larga, me gustaría saber, era como para que quede súper claro, porque si nos dicen, ah, pero ¿y qué es género? Es como que se mezcla con el tema del sexo. Sí, está bien. O que al tiro asocia el género con mujer, ¿cierto? Y la mujer como un singular. ¿Cómo crees que está en Francia el tema de los derechos sexuales y reproductivos? ¿Es legal el aborto? Así como una pregunta. ¿Cómo son los índices de violencia contra las mujeres en el espacio público, pero también en el espacio privado? ¿Qué otras cosas me gustaría que abordaras? ¿Cómo es el tema de la homosexualidad, el lesbianismo? ¿Tienen derechos, por ejemplo? ¿Hay derechos del acuerdo de vida en pareja, etcétera? ¿Y cómo ves tú también como inmigrante, ¿cierto? ¿Cómo es tu vida aquí en Chile? ¿Cómo ves el tema como mujer y también dentro de tus amistades? Vale. Yo creo que hay una diferencia fundamental si estamos comparando con Francia y Chile, es el peso de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está separada del Estado francés, es una tradición, o sea, en la escuela, en todos los ámbitos. O sea, en el fondo lo público no tiene que ver absolutamente nada y es como que eso lo defendemos casi, o sea, todos. Es como la laicidad, ¿cierto? ¿Se dice así? Sí, Eso, laicismo. claro, eso es algo que defendemos mucho como franceses, o sea, y entonces eso influye mucho después la política y las decisiones que se toman en el fondo. Entonces, bueno, el aborto está legalizado, 100%. Sí, y o sea, eso no es un tema. Fue un tema en la época, fue Simone Veil la que luchó contra el aborto, fue un tema. O sea, la sociedad francesa, aunque uno la asocie libertad, igualdad, bueno, es muy conservadora. Entonces ella tuvo que luchar ahí en la Cámara de Diputados, pero luchar muchísimo por el hecho de ser mujer y en la época por el hecho de ser judía. Entonces la discriminaron mucho, hubo muchas peleas, pero bueno, el gobierno de la época, y bueno, Mitterrand, apoyó... ¿Perdón? Sí. ¿El gobierno de la época y quién? Mitterrand, que era como el presidente.
Ah, ya. Ahí, claro. Entonces ahí, bueno, se votó y por unos votos, no me acuerdo bien como exactamente el número de votos, pero bueno, eso fue en los años 80. Entonces ya se legalizó, hubo muchas protestas y eso, pero se legalizó y ahora está como muy bien, ¿cómo se dice? ¿Y aumentó la tasa de aborto desde que se legalizó o No, no aumenta, eso es... ya, eso que te, como para No, no sacar aumenta, los mitos? no aumenta. En el fondo lucharon mucho con esa ley para que se legalizara el aborto. ¿Por qué? Porque las francesas en la época iban a Inglaterra. Ah, ya. Claro, entonces viajaban y bueno, o se quedaban en Francia si no tenían los, ¿cómo se dice? O sea, el dinero para hacerlo, pero lo hacían en condiciones muy peligrosas, Claro. entonces muchas veces pues morían o nada. Entonces, para proteger a las mujeres igual legalizaron, demostrando que en el fondo, o sea, no cambia nada. No cambia, no aumentan las cifras. Es que uno piensa que el aborto es como una decisión que uno toma fácilmente y no lo es, o sea, no lo es nunca. ¿Cómo Pero es es el como acceso? privilegiar como Claro. el derecho, bueno, a la libertad privada. Para mí es como muy importante que cada uno Mm. pueda decidir de su cuerpo lo que quiera hacer y también asegurar condiciones sanitarias dignas. Mm. Esas son como las dos cosas fundamentales para mí, pero ahora, en la época fue un tema, ahora no lo es. No es tema. No. ¿Y el acceso a anticonceptivos es gratuito también? ¿Anticonceptivos? Ujú. ¿A qué te refieres? Como para ¿Como píldora, cosas así? claro. No, no es gratuito, pero el acceso es libre. O sea, por ejemplo, la píldora del día después y todo eso está en venta libre en las farmacias. Entonces uno va, la compra ¿Costoso? normal. No, no es costoso. Ya, aquí No. por ejemplo tú puedes acceder a la pastilla el día después pagando, que son como 15.000 pesos en la farmacia, lo cual es muy caro Es muy caro, sí. imagínate, para una mujer dueña de casa, por ejemplo, o para una joven. Pero en el caso de ser menor de 18, te la dan solamente en caso de violación comprobada o, no sé, eso. Pero tampoco la puedes tomar, por ejemplo, si eres una cabra adolescente, ir al consultorio te van a poner mil atados y todo. Porque igual una cosa es lo que esté legal o no, pero también han pasado casos en otros consultorios en el país donde se las han prohibido solamente por ser moralistas de quien la entrega. Yo estuve en Italia viviendo un año y bueno, la religión católica claramente tiene como un peso bien fuerte y tuve la necesidad de comprar esa pastilla. Y fue una epopeya, ¿se dice? ¿Epopeya? Epopeya, eso, fue tremendo. O sea, y al final me demoré, y eso que obviamente es eficiente si la tomas lo más rápido posible. Me demoré 2 días para conseguirme. ¡Wow! Estabas en el límite. Sí, es que me demoré 2 días para conseguirme esa pastilla y después todo el discurso moralista del médico de que por qué, de que cómo, de que... horrible. Pero no, en Francia es mucho más... No, es más fácil, o sea, en el fondo ya está como incorporado.